Imagina correr a la sala de emergencias para salvar una vida solo para descubrir que es la vida de alguien que hizo de tu infancia un infierno. Un hábil médico negro se enfrenta a un dilema moral inimaginable cuando se da cuenta de que su paciente de urgencias no es otro que su antiguo matón de la infancia. El doctor Marcus Johnson caminó por el pulido pasillo del hospital al que se había acostumbrado. Los susurros silenciosos que generalmente seguían mientras pasaba junto a otros trabajadores de la salud en el hospital. Ese es el doctor Johnson, ¿verdad? El que salvó a esa mujer la semana pasada escuchó que la cirugía era imposible. Él es el mejor, todos dicen que Marcus apenas se dio cuenta. Su vida se había convertido en un torbellino de demandas constantes. Decisiones para salvar vidas y el impulso interminable para ser mejor, más rápido y más preciso. Era el precio de estar en la cima y Marcus lo aceptó con agrado. A los 39 años era el jefe de cirugía de trauma en uno de los mejores hospitales de la ciudad. Un puesto por el que había luchado con uñas y dientes para alcanzar. En la sala de emergencias, todo se movía a un ritmo implacable, el caos, la adrenalina, la vida y la muerte se unían, y Marcus estaba justo en el centro de todo. Prosperaba bajo presión y tomaba decisiones de vida o muerte con calma y precisión. Su reputación se había vuelto legendaria. El doctor Marcus Johnson, el cirujano que querías en la habitación cuando tu vida pendía de un hilo. Pero debajo de los elogios, debajo de la pulida capa de éxito, Marcus sabía que había sido un viaje largo y tortuoso para llegar a este punto en su carrera. Las sombras de su pasado nunca desaparecían por completo. De vez en cuando, entre el ruido de los monitores y los pitidos estériles de las máquinas, podía oírlo. El eco de la risa cruel. Las burlas que lo habían seguido durante su infancia. ¿Quién te crees que eres? Nunca serás un médico. Nunca serás nada. Apretó la mandíbula y apartó el recuerdo. Hoy no, se dijo en voz baja mientras trataba de concentrarse en la tarea del día. Marcus no era un médico cualquiera. Se había convertido en un pilar en la comunidad. Un faro para los jóvenes negros, niños y niñas, a quienes se les había dicho que no eran lo suficientemente buenos, a quienes se les había hecho creer que no pertenecían allí. Sabía lo que se sentía al llevar esa carga. Marcus creció en un vecindario duro donde la esperanza era un lujo. Enfrentó más de su parte justa de obstáculos, pero a pesar del peso de la duda, había superado eso es lo que lo hizo. Marcus diferente, él sabía lo que era estar al borde del colapso para luchar por sobrevivir con todo lo que tenía porque al final no tenía nada que perder y al mirar atrás a sus luchas hoy, no solo sobrevivió, había florecido. Marcus estaba junto a las grandes ventanas de su oficina mirando la ciudad, el horizonte brillaba a lo lejos, el sol proyectaba largas sombras sobre el patio del hospital, a veces creía que podía ver el vecindario en el que había crecido desde aquí y, a veces, parecía que el pasado siempre estaba al alcance de la mano, no importaba lo lejos que hubiera llegado, hoy era uno de esos días, había esperado que este año fuera diferente, tal vez este año olvidaría su pasado y no caminaría todo el día con una nube de tristeza, pero lo hizo, 12 de octubre, murmuró para sí mismo, habían pasado más de 2 décadas, pero aún recordaba, hace 22 años, hoy pensó, Marcus podía sentir el nudo apretándose en su estómago en este día, hace años, recordó cómo todo había cambiado, cómo la pesadilla Brad Thompson se había asegurado de que la escuela no solo fuera difícil, sino insoportable. Marcus se frotó una mano por la cara, sacudiendo la cabeza como para liberarse de los recuerdos. Había vidas que salvar. Hoy ya no era ese mismo niño golpeado y asustado, era el doctor Marcus Johnson, y nadie podía quitarle eso 22 años antes en el corazón de un vecindario donde las probabilidades estaban apilados contra cada niño negro, tratando de hacer algo de sí mismos. Marcus Johnson estaba de pie en el patio de la escuela agarrando su mochila contra su pecho, su corazón latía con fuerza mientras Brad Thompson y su grupo de amigos se acercaban a él. Oye nerd, ¿qué pasa con todos los libros? Brad se burló agarrando la mochila de Marcus y tirándola al suelo. Los otros se rieron dando vueltas alrededor de Marcus como buitres. Brad era más grande y más fuerte, y siempre estaba buscando a alguien más débil para recordarle su poder. Marcus siempre había sido el objetivo inteligente, tranquilo, ambicioso, y el más imperdonable de todos a los ojos de Brad. Negro, ¿crees que vas a ser doctor? La voz de Brad era burlona, goteando odio. Mi papá dice que la gente como tú debería saber cuál es su lugar. No puedes tener sueños, no puedes ser algo. Marcus se quedó en silencio. Había aprendido que las palabras no ayudan en estas situaciones. Sus labios estaban presionados en una línea apretada. Su corazón latía en su pecho cuando Brad lo empujó hacia atrás. Cayó la grava mordiéndose las manos al golpear el suelo. No eres nada, dijo Brad de pie sobre él, y siempre serás nada. Las palabras de Brad quedaron grabadas a fuego en la memoria de Marcus, cada palabra una herida fresca. No era solo el dolor físico.
De las palizas que siguieron era el peso de las palabras, el recordatorio constante de que se suponía que las personas como él no debían tener éxito. El acoso escolar se había vuelto tan malo que Marcus se había encontrado teniendo pensamientos dañinos, y creyendo que nunca podría ser lo suficientemente bueno. Marcus luchó contra esa narrativa. Todos los días después de la secundaria se había esforzado en la facultad de medicina, a través de las horas brutales, los exámenes interminables y los escépticos que todavía pensaban que alguien como él no pertenecía a una bata blanca. Ahora estaba aquí en la cima, pero no se podía negar que esas palabras habían dejado cicatrices con las que viviría para siempre. El zumbido de su busca tiró de Marcus de vuelta al momento. La luz roja en su pinger estaba parpadeando, significando una emergencia en la sala de emergencias. Se puso el abrigo. Había vuelto a ser el médico que todos habían llegado a admirar. No puedo dejar que mi pasado interfiera con él presente hoy, se dijo con calma mientras se dirigía a la sala de operaciones de emergencia, pero el pasado aún no había terminado con él. Era el principios del 8º grado cuando Brad Thompson decidió que Marcus Johnson era su nuevo target favorito. El patio de la escuela siempre estaba ruidoso, lleno de la energía áspera de los niños navegando por su lugar en un mundo que no se preocupaba mucho por ellos. El vecindario era duro. Pero Marcus tenía una visión diferente para su futuro. No estaba interesado en ser como los chicos que lanzaban puñetazos para resolver discusiones, o las chicas que miraban las peleas con caras inexpresivas. Marcus tenía sueños. Siempre había sido un niño tranquilo, uno que amaba los libros más que el baloncesto, que pasaba los fines de semana en la biblioteca en lugar de causar problemas en las calles. Había escuchado a los otros chicos reírse de él, pero no le importó hasta que Brad entró en escena. Comenzó pequeño, un empujón en el pasillo, un comentario grosero en el comedor. La primera vez que Brad se dio cuenta de Marcus fue cuando un maestro lo elogió en clase, llamándolo un estudiante brillante con un futuro prometedor. La mirada en el rostro de Brad después de eso fue suficiente para enviar un escalofrío por la columna vertebral de Marcus. Al día siguiente, Brad tiró los libros de Marcus de sus manos mientras pasaba. ¿Crees que eres mejor que nosotros? La voz de Brad era débil, pero llena de veneno. Marcus no respondió. Solo se arrodilló para recoger sus libros. Sus dedos temblaban mientras trataba de mantener la calma. Brad era 3 veces su tamaño y aunque odiaba pelear, sabía que esta no era una pelea que pudiera ganar. Había escuchado cosas sobre Brad, cosas con las que no quería involucrarse. Brad venía de uno de los hogares más pobres e inestables del vecindario. Todos conocían a su padre, un hombre amargado y enojado que había perdido su trabajo hace años y pasaba su tiempo bebiendo hasta quedar ebrio cuando no bebía. El padre de Brad culpaba a las personas que se parecían a Marcus por quitarles oportunidades a personas como él. La madre de Marcus le había advertido que se alejara de Brad. Ese chico tiene problemas escritos por todas partes. Marcus, mantén la cabeza baja y concéntrate en tus estudios. Irás a lugares con los que él solo puede soñar, pero Brad no lo dejó permanecer invisible día tras día. El bullying empeoró. Ya no eran solo palabras, ahora los puños de Brad estaban involucrados. Empezó con un empujón en los casilleros cuando los profesores no miraban, luego vinieron las palizas después de la escuela. Los otros chicos más grandes siguieron a Brad, ansiosos por entrar en acción y de alguna manera demostrar lo duros que eran. Una tarde, mientras Marcus caminaba a casa desde la escuela, Brad y sus amigos lo emboscaron, lo acorralaron en un callejón lejos de los terrenos de la escuela. Marcus intentó correr, pero lo alcanzaron sus risas, resonando en las paredes de ladrillo. No ayudó que fuera más pequeño que ellos, y no tan atlético. ¿A dónde crees que vas, nerd? Brad dijo, su voz llena de tanto veneno y odio que Marcus no podía entender qué había hecho para merecer el bullying. Su único crimen fue ser elogiado por el profesor en clase. La madre de Marcus le había dicho que Brad era malo con él solo porque estaba celoso, pero a Marcus le resultaba difícil creer de qué podía estar celoso. Brad, déjame en paz, dijo. Marcus, tratando de mantener la voz firme, agarró las correas de su mochila con más fuerza, preparándose para lo que venía. Brad lo rodeó, sus ojos brillando con algo cercano a la satisfacción. Déjame en paz. ¿Por qué haría eso? Solo me estoy asegurando de que recuerdes tu lugar. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, el puño de Brad salió de la nada golpeándose en su estómago. El aire salió de los pulmones de Marcus y se dobló jadeando por respirar. El dolor era agudo, pero fue la humillación lo que cortó más profundo. Se desplomó en el suelo cuando Brad lo pateó con fuerza en las costillas. No eres mejor que yo, Brad, escupió, su voz temblando ligeramente. ¿Crees que vas a salir de aquí? ¿Vas a ser doctor? Se rió, pero no había humor en eso. Siempre serás nada, recuerda eso. Los otros chicos también se rieron, sus voces resonando en los oídos de Marcus, mientras yacía en el suelo acurrucado, tratando de protegerse de los golpes. Cuando finalmente se fueron, Marcus se quedó allí por un largo tiempo. Su cuerpo dolía. Marcus nunca se había sentido tan indefenso, tan derrotado. Se suponía que era fuerte, se suponía que era mejor que esto. La parte frustrante de todo el asunto era que él no podía denunciar a Brad y sus amigos a nadie. La última vez que lo había intentado había recibido la paliza de su vida con la promesa de ser tratado adecuadamente si alguna vez denunciaba de nuevo. Cuando Marcus finalmente llegó a casa, su madre lo miró y supo lo que había pasado. No hizo preguntas, no necesitaba hacerlas, solo se sentó a su lado y tomó su mano. La madre de
Marcus sabía que estaba siendo acosado en la escuela, pero no sabía el alcance total. Había tratado de reportarlo a las autoridades de la escuela, pero no habían hecho nada. La gente intentará derribarte, Marcus, dijo suavemente, su voz llena de la sabiduría silenciosa que había ganado a través de sus propias luchas, especialmente cuando ven que estás destinado a algo más grande, pero no puedes dejar que te rompan. ¿Me escuchas? Tienes algo en ti que ellos nunca tendrán. Nunca dejes que te quiten eso. El acoso continuó, y en los días que Marcus tenía suerte lograba evadir a Brad en la escuela. Brad parecía tomar un placer particular en hacerle la vida miserable a Marcus. Era como si cada golpe, cada palabra cruel, fuera la forma de Brad de tratar de arrastrar a Marcus a su nivel para asegurarse de que nunca se adelantara demasiado. Pero Marcus se negaba a que lo rompieran todos los días que iba a la escuela, cuidando sus moretones pero manteniendo la cabeza en alto. Se enterraba en sus estudios, se quedaba hasta tarde en la biblioteca, absorbiendo cada pieza de conocimiento que podía. Marcus era el mejor de su clase y estaba desesperado por demostrar que todos estaban equivocados. Sabía que estaba destinado a cosas G, no solo porque su madre y su maestra se lo dijeron, sino también porque los insultos de Brad y otros niños eran una prueba de que estaba haciendo algo bien. Cuando la escuela secundaria estaba llegando a su fin, Marcus ya estaba considerando becas universitarias, se postuló a todos los programas médicos que pudo, vertiendo cada gramo de sí mismo en su sueño. Cuanto más intentaba Brad derribarlo, más ferozmente luchaba Marcus para elevarse por encima del sonido de una camilla rodando hacia la sala de emergencias. Sacó a Marcus del recuerdo, su mandíbula se apretó. No había pensado en esos días en años, pero de alguna manera el dolor se sentía tan fresco. Todavía podía sentir el puño de Brad en su estómago. Dr. Johnson, lo necesitamos. Una de las enfermeras lo llamó desde el pasillo y lo devolvió al presente. Miró el reloj. El paciente que acababan de traer estaba en estado crítico. Era hora de concentrarse. No había lugar para el pasado en este momento, pero mientras Marcus se dirigía a la sala de traumatología, notó que no estaba tan compuesto como de costumbre. Lo atribuyó a la fecha y a cómo su mente había estado reproduciendo recuerdos de su infancia. Mientras Marcus se preparaba para la sala de operaciones, no sabía que el pasado estaba a punto de colisionar con el presente de una manera que nunca podría haber imaginado. Brad Thompson creció en una casa donde la ira era el único idioma que se hablaba. Su padre, Earl Thompson, era un hombre grande e imponente cuya decepción y amargura habían estado supurando durante años. Solía trabajar en la planta de fabricación local, pero la fábrica cerró cuando Brad tenía 10 años, lo que envió a Earl a un pozo sin fondo de resentimiento. Earl nunca se callaba sobre a quién culpaba de sus problemas, entonces escupía con disgusto mientras veía las noticias. Su rostro se retorcía con ira. Son la razón por la que la gente como yo ya no tiene trabajo. Nos están quitando todo. Brad no entendió completamente lo que su padre quería decir al principio, pero el odio se filtró en él como veneno. Con el tiempo los desvaríos de Earl se convirtieron en una banda sonora constante en su casa. Su madre estaba demasiado golpeada por la vida para intervenir. Gente como ese chico negro, Marcus. Earl se burlaba siempre usando palabras demasiado viles para repetir. Creen que son mejores que nosotros, creen que pueden venir y tomar lo que es nuestro. La casa Thompson era un pequeño lugar deteriorado en un vecindario que alguna vez había prosperado, pero que desde entonces se había convertido en un lugar terrible para vivir. Las tasas de criminalidad eran altas y las oportunidades eran bajas. Brad creció escuchando sobre los buenos viejos tiempos, pero para él esos días eran solo historias que enojaban más a su padre. Con cada año que pasaba la frustración de Earl se convertía en violencia. Cada vez que las facturas se acumulaban o rechazaban otra solicitud de trabajo, arremetía contra Brad, su madre o cualquiera que se interpusiera en su camino. Los moretones que Brad llevaba no eran solo físicos, eran cicatrices emocionales, el peso de vivir con un hombre que había perdido toda esperanza y necesitaba a alguien a quien culpar. Cuando Brad tenía 12 años había aprendido a sobrevivir de dos maneras: evitar la ira de su padre y canalizar su propia ira hacia los demás. En la escuela Brad encontró una salida para la frustración que hervía dentro de él, y Marcus se convirtió en el objetivo perfecto. Marcus era todo. Brad no era inteligente, disciplinado y sobre todo confiado. Incluso cuando los otros niños del vecindario estaban causando problemas, Marcus mantenía la cabeza gacha, sus ojos fijos en un futuro lejano que parecía fuera del alcance para niños como Brad. Esto molestaba a Brad, porque Marcus le hacía sentir que no era lo suficientemente bueno. ¿Cómo cree que va a salir de aquí?, Brad le decía a sus amigos, escondiendo sus inseguridades con crueldad. Era más fácil odiar a Marcus que enfrentar la realidad de su propia vida. Era más fácil derribar a alguien más que construir algo para sí mismo. No ayudaba que las palabras de su padre resonaran en sus oídos cada vez que veía a Marcus con sus libros o escuchaba a un maestro alabarlo. Gente así no merece lo que recibe. Su padre decía con odio. Tienes que recordarles dónde pertenecen realmente. Así que Brad lo hizo en el patio de la escuela. Lo hizo suyo. Misión de derribar a Marcus para demostrarse a sí mismo y al mundo que Marcus no era mejor que él. Cada puñetazo, cada empujón, cada palabra cruel se sentía como una forma retorcida de justicia en la mente de Brad. Su manera de tomar el control en un mundo donde se sentía impotente
Pero la verdad era que no importaba cuánto intentara Brad de romper a Marcus, nunca lo hizo sentir mejor, nunca silenció la voz molesta en el fondo de su mente que susurraba lo que ya sabía, que Marcus iba a escapar y no lo hizo. A medida que Brad crecía, las palabras de su padre se volvieron suyas, llevó el peso de los fracasos de su padre sobre sus hombros, heredando su amargura como una reliquia familiar, abandonó la escuela antes de graduarse, las calles estaban más en sintonía con él, ya que creía que la escuela no podía darle lo que necesitaba para sobrevivir. En el mundo cuando tenía 20 años Brad ya estaba entrando y saliendo de problemas con la ley, delitos menores, peleas de bar, nada importante pero suficiente para mantenerlo en un ciclo de trabajo sin futuro y promesas incumplidas. Nunca salía del vecindario cada vez que Brad pasaba por la escuela secundaria. Pensaba en Marcus, no lo había visto en años, pero escuchó los rumores. Marcus se había ido a la universidad y luego a la escuela de medicina, era médico, ahora un médico de verdad, el tipo de hombre al que el padre de Brad solía lanzar comentarios racistas en las noticias, el tipo que vestía trajes elegantes y la gente lo llamaba señor Brad. No podía entender cómo lo había logrado Marcus, cómo había escapado de un lugar del que no creía que nadie más pudiera salir, no tenía sentido, y eso hizo que Brad odiara a Marcus aún más a pesar del hecho de que no se habían visto en años. Brad había tratado de destruir a Marcus en la escuela, pero de alguna manera Marcus se había elevado por encima de todo, como si el acoso solo lo hubiera hecho más fuerte. Era el máximo insulto a Brad, le había dado a Marcus todo lo que tenía, toda la crueldad, todo el dolor, y aún así Marcus había resultado mejor. Esta vez la comprensión mantuvo a Brad despierto por la noche, pero cuando llegó el momento decisivo, supo la verdad. Sabía que Marcus había trabajado duro, estudiado hasta tarde, y se había sacrificado más que nadie en esa escuela. Sabía que Marcus se había ganado todo lo que había logrado, pero Brad no podía enfrentar esa verdad porque si lo hacía, tendría que admitir algo que no estaba listo para aceptar. Marcus no fue el que había fallado, había sido una noche tormentosa. El padre de Brad había estado bebiendo como solía hacer cuando la decepción que era su vida se volvió demasiado pesada para soportar. El bar estaba abarrotado, el aire estaba denso con humo de cigarrillo y alcohol. Se había peleado con un tipo por nada, en realidad solo otra excusa para lanzar un puñetazo, para sentir algo más que el vacío constante. Recordaba haber subido a su camioneta después de la pelea, su cabeza daba vueltas, su visión se nubló, no debería haber conducido, pero Brad no era del tipo que piensa las cosas. Sus manos temblaban mientras agarraba el volante, el peso de los fracasos de su padre y sus propios errores cayendo sobre él mientras las luces de la calle se desdibujaban. Lo último que recordaba eran los faros del auto que se aproximaba, y luego todo se volvió negro en el hospital. Marcus Johnson se estaba preparando para una cirugía de emergencia cuando trajeron el último caso de trauma, un hombre de unos 30 años inconsciente, gravemente herido por una colisión frontal. El enfoque de Marcus era extremadamente nítido, sus años de experiencia tomaron el control mientras gritaba instrucciones al equipo. Los signos vitales del hombre estaban disminuyendo rápidamente y la ventana para salvarlo se estaba haciendo más pequeña con cada segundo que perdían. No fue hasta que Marcus se movió para examinar la respuesta de la pupila del hombre que se congeló, miró fijamente la cara que yacía en la mesa, magullada y ensangrentada pero inconfundible. Brad Thompson. Por un momento a Marcus le pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Los años se derritieron y Marcus ya no era un cirujano respetado y seguro, era un niño aterrorizado que yacía en el suelo en ese callejón. Su cuerpo le dolía. Brad estaba de pie sobre él con una sonrisa torcida, su pulso se aceleró, sus manos temblaban levemente. Es él. Las enfermeras lo estaban mirando esperando órdenes. El paciente. Brad estaba perdiendo sangre rápidamente. Los instintos médicos de Marcus le gritaban que actuara, pero una avalancha de emociones lo mantenía paralizado. Este era Brad, su Brad, el chico que había hecho su vida un infierno. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras permanecía allí, el peso de su pasado chocando contra él con una fuerza brutal. Este era el momento, el hombre que le había causado tanto dolor, el hombre que lo había atormentado durante años. Estaba acostado en su mesa y Marcus era el único que podía salvarlo. La sala de operaciones estaba llena de energía mientras las enfermeras se movían rápidamente tratando de detener el sangrado de Brad. Mientras las máquinas pitaban, el tiempo se sintió congelado para Marcus. Miró fijamente el cuerpo roto de Brad, su mente acelerada ante los pensamientos de la tortura que había soportado a manos de Brad. El rostro debajo de la máscara de oxígeno estaba pálido y manchado de sangre. Brad estaba inconsciente del mundo que lo rodeaba, inconsciente de que el hombre parado sobre él, el encargado de salvar su vida, era el chico que había atormentado durante años. Por un breve momento vertiginoso, Marcus sintió que no podía respirar. Manos agarraron el borde de la mesa de operaciones. Knuckles White, su pulso acelerado tan rápido que los recuerdos inundaron de vuelta en agudas olas implacables, los insultos, los puños, la risa, los interminables días de temor, escuela de rezar para que Brad no lo notara, la ira, la vergüenza, el dolor lo había enterrado todo, lo escondió en los rincones más oscuros de su mente.
pero ahora de pie aquí todo volvió corriendo a la superficie. Pensó que había seguido adelante, se había convertido en alguien importante, a pesar de todo lo que Brad había hecho para derribarlo, se había elevado por encima del odio, demostrando que todos estaban equivocados, había ganado. Entonces, ¿por qué sentía que estaba perdiendo de nuevo? Dr. Johnson, una de las enfermeras, llamó su voz aguda y urgente. Lo estamos perdiendo. Marcus regresó al presente. Los signos vitales de Brad estaban cayendo. Las máquinas a su alrededor pitaban más rápido sus fuertes alarmas, advirtiendo de una vida que estaba a punto de perderse. Su presión arterial estaba cayendo rápidamente, su ritmo cardíaco disminuyendo a un ritmo peligroso. Marcus podía ver el sangrado interno, las costillas fracturadas, presionando peligrosamente cerca de los pulmones y la hinchazón que estaba cortando la capacidad de Brad para respirar. Sabía lo que había que hacer. Su entrenamiento y años de experiencia le decían lo mismo: actuar ahora o moriría, pero algo dentro de él se resistía. Sus manos temblaban, su mente nublada por la duda. El pensamiento se coló oscuro e insidioso: ¿y si no lo salvo? ¿Y si doy un paso atrás? ¿Y si dejo que la naturaleza siga su curso? Pensó para sí mismo. Brad había sido un monstruo para él, ¿no? Había hecho la vida de Marcus insoportable, había tratado de destruirlo de todas las formas posibles. No merecía morir. ¿No era esto justicia? Karma debe tener sentido del humor, pensó Marcus mientras miraba el rostro inconsciente de Brad. Marcus apretó su agarre en el bisturí, su peso pesado en su mano. Podía sentir los ojos del equipo quirúrgico sobre él, esperando sus órdenes y confiando en que él liderara, pero ¿cómo podía operar cuando sus manos temblaban de ira y su mente estaba consumida por pensamientos de venganza? Eres un doctor, se recordó a sí mismo, salvas vidas, eso es lo que haces, pero no podía deshacerse de la voz en su cabeza, la que susurraba: déjalo ir, se lo merece después de todo lo que te hizo. ¿Por qué debería salvarlo de alguna manera? El muro que había construido para proteger sus recuerdos de la infancia se estaba desmoronando, y Marcus no pudo evitar la tristeza que lo invadió. Recordó los moretones, los insultos, la sensación sofocante de nunca ser lo suficientemente bueno, de siempre ser menos que Marcus. Había luchado tan duro para superarlo todo, pero aquí en este momento, con la vida de Brad literalmente en sus manos, no se sentía como un cirujano respetado, se sentía como ese niño asustado y acosado de nuevo. Dr. Johnson, la voz de la enfermera atravesó la niebla de sus pensamientos: lo estamos perdiendo, tenemos que movernos ahora. Brad se estaba escapando, su ritmo cardíaco estaba cayendo y los pitidos de los monitores se estaban haciendo más lentos. El equipo alrededor de Marcus lo miró confiando en que tomaría la decisión correcta. Marcus cerró los ojos, su respiración era temblorosa, podía sentir el peso de su juramento presionándolo. El voto que había tomado como médico de no dañar para salvar vidas independientemente de quién fuera el paciente o lo que hubiera hecho, pero Brad no era un paciente cualquiera. El corazón de Marcus latía con fuerza. ¿Realmente podía hacer esto? ¿Podría salvar la vida de la persona? ¿Quien lo había atormentado, la persona que había tratado de romperlo de todas las formas posibles, podría vivir consigo mismo si no lo hacía? La habitación parecía cerrarse sobre él, el ruido de las máquinas mezclándose con los recuerdos en su mente. Pensó en su madre, su fuerza tranquila, sus palabras de sabiduría, todos esos años atrás. No dejes que te rompan, Marcus, tienes algo en ti que ellos nunca tendrán. Él tenía algo que Brad no tenía: compasión, la capacidad de perdonar y la capacidad de elevarse por encima del odio. Con una respiración profunda, Marcus abrió los ojos. La ira todavía ardía dentro de él, pero la empujó hacia abajo, la enterró debajo de las capas de su deber, su responsabilidad. Sigamos, dijo Marcus, su voz firme, ahora prepárense para la cirugía, no lo vamos a perder. Las enfermeras entraron en acción, la habitación zumbaba con actividad. Las manos de Marcus, que temblaban hace unos momentos, ahora estaban firmes mientras se preparaba para el delicado trabajo por delante. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Esta era quien era el Dr. Marcus Johnson, y salvó vidas incluso si era la vida del hombre que había hecho de su infancia un infierno. Las horas que siguieron fueron borrosas. Marcus trabajó con los movimientos tranquilos y seguros que le habían ganado su reputación como uno de los mejores cirujanos de trauma de la ciudad. Sus manos se movían suavemente reparando el daño del choque, controlando el sangrado y estabilizando los órganos defectuosos de Brad. No había lugar para la emoción en la sala de operaciones, no había lugar para la duda o la duda. Marcus tenía el control aquí, sabía lo que estaba haciendo, y lo hizo bien, pero incluso mientras trabajaba, una voz tranquila en el fondo de su mente le recordó que esta cirugía era diferente. Este no era solo otro paciente, este era Brad, el hombre que había perseguido sus sueños, que había dado forma a gran parte de lo que Marcus se había convertido, no a través de la amabilidad o el apoyo, sino a través de la crueldad y el dolor. Cuando se colocaron los puntos finales y los monitores a su alrededor se estabilizaron, Marcus sabía que lo había logrado. Brad iba a vivir una extraña mezcla de alivio y agotamiento. Lo invadió, se apartó de la mesa quitándose los guantes y la bata. El equipo a su alrededor lo felicitó, pero Marcus apenas los escuchó, su mente estaba en otra parte. Había salvado la vida de Brad, pero lo que vino después, el resplandor del sol de la mañana, se filtró a través de las ventanas del hospital, proyectando largas sombras en el piso.
El agotamiento finalmente había alcanzado a Marcus después de horas en cirugía, su cuerpo estaba cansado, pero su mente se negaba a sentarse, se sentó solo en el salón del médico mirando sus manos, las manos que acababan de salvar la vida de Brad Thompson, el peso de todo lo presionaba como una piedra pesada en su pecho, el zumbido familiar de la vida del hospital continuó a su alrededor, las enfermeras se movían rápidamente de una habitación a otra, la charla distante de los colegas. Pero Marcus se sentía desconectado de todo, el único sonido que importaba era el eco de sus propios pensamientos, lo salvé, la comprensión lo invadió una y otra vez, cada vez trayendo emociones conflictivas, Marcus sintió alivio por haber cumplido con su deber, por no permitir que el odio nublara su juicio, pero junto con ese alivio había una ira profunda y hirviente, una frustración que no lo dejaba descansar, había salvado la vida del hombre que había tratado de destruirlo, se sintió bien y mal a la vez, la puerta del salón del médico se abrió con un crujido y un compañero médico, el doctor Patel, intervino y le dio a Marcus una sonrisa cansada mientras tomaba una taza de café. Escuché sobre la cirugía. Caso difícil, dijo. Tomó asiento frente a él, pero saliste adelante como siempre. Marcus asintió con la cabeza forzadamente. No tenía energía para una charla trivial, pero hazlo. Patel no era alguien a quien pudieras ignorar fácilmente. Lo miró por un momento. Sus ojos agudos captaron la tensión en sus ojos. Estás bien, pareces que algo te pesa. Dijo que su tono se suavizó. Marcus dudó. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirle que el hombre que acababa de salvar era la fuente de algunos de sus dolores más profundos? Que durante horas había luchado no solo para salvar una vida, sino para reconciliar los fantasmas de su pasado con el hombre en el que se había convertido. Estoy bien, finalmente dijo, pero su voz lo traicionó. La verdad era que no sabía si estaba bien, no sabía qué sentir. La doctora Patel no presionó más, pero había una comprensión en sus ojos. Había visto suficiente en este hospital para saber que no todos los casos eran solo sobre medicina. Algunos casos eran personales. Tómate un tiempo si lo necesitas. Marcus dijo mientras se levantaba para irse. A veces la parte más difícil de este trabajo no es lo que pasa en la O. Marcus la vio irse, sus palabras persistiendo en la habitación silenciosa. Ella tenía razón, la parte más difícil no había terminado. Brad todavía estaba aquí acostado en recuperación, su vida salvada por las manos de Marcus, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo podría enfrentar a Brad sabiendo todo entre ellos? Unas horas más tarde, Marcus estaba afuera de la habitación de Brad, su corazón latía en su pecho a través de la pequeña ventana de la puerta. Podía ver a Brad acostado allí conectado a máquinas, su pecho subiendo y bajando lentamente. La cirugía había sido exitosa. Brad estaba estable pero todavía débil. Brad estaba comenzando a despertar. Marcus sintió un extraño giro de emociones mientras observaba al hombre que una vez había parecido tan grande cuando era niño, ahora reducido a este estado vulnerable. Brad ya no era The Tower Ring, el matón lleno de orgullo y crueldad, ahora era solo un hombre herido, roto, dependiente de la misma persona que había pasado años odiando. Marcus no estaba seguro de qué esperaba sentir. Satisfacción no había triunfo en esto. Todo lo que sentía era una especie de tristeza hueca, una tristeza que incluso después de todos estos años, el pasado todavía tenía tanto poder sobre él. Con una respiración profunda, Marcus abrió la puerta y entró en la habitación. El aire estaba denso con el olor estéril del antiséptico, el suave pitido de las máquinas llenaba el silencio. Los ojos de Brad se abrieron cuando Marcus se acercó a la cama por un momento. La mirada de Brad estaba desenfocada, todavía nublada por los medicamentos que corrían por su sistema, pero cuando su visión se aclaró, sus ojos se fijaron en Marcus. El reconocimiento llegó lentamente al principio, pero luego Marcus lo vio, el destello de sorpresa en los ojos de Brad, la ampliación de sus pupilas cuando se dio cuenta de quién estaba frente a él. Marcus. La voz de Brad era apenas un susurro. Marcus. Sintió que se le cerraba la garganta, no había escuchado a Brad decir su nombre en años, y ahora aquí estaban cara a cara, dos hombres con una historia de dolor y violencia entre ellos. Brad parpadeó frunciendo el ceño confundido. Tú me salvaste. Su voz se quebró, las palabras apenas audibles. Marcus se quedó allí inseguro de cómo responder, qué podía decir, que había estado tentado a no hacerlo, que había dudado, atormentado por los recuerdos de los puños de Brad, su risa, su crueldad, pero al final había elegido salvarlo porque eso es lo que Marcus era. Él no era Brad, nunca sería Brad. ¿Estás vivo, Marcus? Finalmente dijo, su voz tranquila pero firme. Eso es lo que importa. Los ojos de Brad se llenaron de algo que Marcus nunca antes había visto en él: vulnerabilidad. Por un momento Brad parecía un hombre que lo había perdido todo, que ya no sabía dónde se encontraba en el mundo. No entiendo. La voz de Brad se apagó, sus ojos se alejaron como si no pudiera soportar sostener la mirada de Marcus por más tiempo. Marcus se quedó en silencio esperando, no estaba seguro de qué esperaba de Brad, pero sabía que esta era una conversación que no podían evitar ahora. No, la habitación cayó en un pesado silencio. Brad tragó saliva, su rostro pálido, su respiración superficial, apartó la mirada de Marcus, su mandíbula apretada.
como si estuviera luchando una batalla interna propia cuando finalmente habló, su voz era apenas más que un susurro. Yo era una persona terrible. Brad dijo que sus palabras vacilaban. Te hice cosas horribles. Marcus se quedó inmóvil, el peso de esas palabras colgando en el aire entre ellos. Había esperado años, décadas, incluso para escuchar a Brad reconocer el dolor que había causado, pero ahora que el momento estaba aquí, no trajo el cierre que Marcus alguna vez había imaginado. En cambio, se sintió crudo, inacabado, como una herida reabierta pero aún no curada. No espero que me perdones. Brad continuó, su voz se quebró por la emoción. No lo merezco, solo no sé por qué era así. La mirada de Marcus estaba centrada en Brad mientras escuchaba, la ira que había enterrado durante tanto tiempo amenazaba con resurgir, pero la mantuvo bajo control. Había algo en la voz de Brad, algo que no era el vado o la crueldad del niño, recordaba que este era un hombre roto, un hombre que había perdido el rumbo, y ahora finalmente parecía entender el daño que había hecho. ¿Por qué ahora, Brad? Marcus preguntó con su voz tranquila pero firme. ¿Por qué dices esto ahora? Brad giró la cabeza ligeramente y miró a Marcus con los ojos llenos de arrepentimiento. Luchó por encontrar las palabras, pero finalmente vinieron. Estaba celoso de ti. Brad admitió las palabras saliendo de él como si hubieran estado encerradas por mucho tiempo. Eras inteligente, tenías algo que yo no tenía y te odié por eso. Mi viejo llenó mi cabeza con tanto odio que no sabía nada mejor en ese entonces. Pero eso no es excusa. Sabía lo que estaba haciendo. Marcus sintió que su pecho se oprimía. Había pasado tantos años odiando a Brad, tantos años dejando que la ira lo alimentara, lo impulsara a tener éxito, y ahora aquí estaba Brad al descubierto, admitiendo que su odio había venido de un lugar de debilidad, de inseguridad. No hizo que el dolor desapareciera, y no se llevó los años de tormento, pero fue algo por lo que no estoy pidiendo perdón. Marcus, Brad dijo con la voz áspera por la emoción. Solo quiero que sepas que lo siento por todo. Marcus lo miró fijamente, las palabras flotando en el aire entre ellos. Él había imaginado este momento por tanto tiempo. Imaginó cómo sería escuchar a Brad disculparse, pero parado aquí ahora no se sentía de la manera que había esperado. No había sensación de victoria, ningún gran momento de cierre, solo dos hombres rotos de diferentes maneras, enfrentando la verdad del pasado. Marcus respiró profundamente, sus manos descansando a sus costados. El perdón no era fácil, no era algo que pudiera dar de inmediato, no después de todo, pero ahora entendía parado frente al hombre que una vez lo había aterrorizado que el perdón no se trataba de Brad, se trataba de él, sobre dejar ir el odio que lo había agobiado por tanto tiempo. No estoy seguro de poder perdonarte, Marcus, dijo su voz firme. Todavía no, tal vez nunca. Los ojos de Brad bajaron, su rostro cayendo, asintió aceptando el peso de esas palabras. Pero te salvé la vida, Marcus, continuó, porque eso es lo que soy. No soy la persona en la que trataste de convertirme, no estoy lleno de odio como tú, y tal vez algún día te perdonaré. Los ojos de Brad bajaron de nuevo, pero entendió completamente la decisión de Marcus. Si alguien lo hubiera tratado tan mal como él había tratado a Marcus, estaba seguro de que nunca lo habría hecho. Brad, perdonado, asintió levemente, su respiración temblorosa, su voz baja. Cuando finalmente habló, nunca esperé el perdón, Brad, susurró, la tensión de su confesión evidente en cada palabra. No lo merezco, Marcus, no después de lo que te hice. Hubo una larga pausa, el pitido del monitor cardíaco llenó el silencio, un recordatorio constante de que Brad acababa de pasar por la pelea más traumática de su vida, y Marcus había sido quien lo sacó del abismo. Marcus estaba de pie sobre la cama mirando al hombre que una vez había temido. La disculpa de Brad no borró los años de tormento, pero en este momento vio algo diferente en Brad: remordimiento y arrepentimiento genuino por sus acciones pasadas. Los años no habían sido amables con él, y ahora, con su vida perdonada después del accidente, Brad parecía casi un niño perdido en la vergüenza. Tienes razón, dijo Marcus después de un momento, su voz pesada pero tranquila. No lo mereces, todavía no. La cara de Brad cayó cuando Marcus habló, sus labios temblaban. Marcus podía ver cuánto Brad había sido aplastado bajo el peso de su propia culpa. Era como si salvar su vida le hubiera dado a Brad una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para enfrentar la destrucción del pasado que había intentado ignorar durante mucho tiempo. Pero no se trata de lo que mereces, añadió Marcus con su voz firme, pero fría, se trata de con lo que puedo vivir. No te salvé porque quisiera, te salvé porque es mi trabajo, porque eso es lo que soy. Brad giró la cabeza, sus ojos bordeados de lágrimas, incapaz de enfrentar a Marcus directamente por más tiempo. Los muros que habían definido a Brad, la ira, el odio, la amargura, se estaban desmoronando. Fue despojado de todo, expuesto. El hombre que una vez había parecido tan invencible en su crueldad, ahora parecía más pequeño, como un niño llegando a un acuerdo con el daño que había hecho. Tenías razón en una cosa, dijo Marcus, su voz se suavizó. Yo tenía algo que tú no. No se trataba solo de ser inteligente o trabajar duro, tenía esperanza, tenía gente en mi vida que creía en mí. Y yo creí en mí mismo, por eso lo hice. Tú nunca tuviste eso, ¿verdad? Brad negó con la cabeza, su voz se atascó en su garganta. No sabía cómo lo admitió, esas palabras rotas. Estaba enojada todo el tiempo. Mi papá llenó mi cabeza con tanto odio y dejé que tomara el control. Pensé que si te derribaba me haría sentir mejor, pero nunca lo hizo.
Solo la voz de Brad se quebró y se dio la vuelta de nuevo, incapaz de terminar la oración, la culpa lo estaba asfixiando. Marcus respiró profundamente dejando que las palabras de Brad se asentaran en la habitación, la ira y la frustración que una vez habían ardido tan fuerte dentro de él, el resentimiento que lo había impulsado durante tantos años, se estaban desvaneciendo gradualmente, no se había ido, pero se había transformado en algo más, comprensión, tal vez no perdón todavía, pero comprensión. La vida no resultó como pensabas, dijo Marcus, la voz se llenó de una tristeza tranquila, pero aún tienes una opción ahora, tienes una segunda oportunidad, Brad, ¿qué haces con ella? Eso depende de ti. Brad levantó la vista con los ojos vacíos pero buscando como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Marcus no estaba ofreciendo la redención en bandeja de plata, pero le estaba dando a Brad algo que se sentía aún más importante, una oportunidad, la oportunidad de cambiar, la opción de enfrentar a sus demonios y salir por el otro lado. ¿Lado un hombre diferente crees que puedo cambiar? Preguntó Brad con voz temblorosa. Marcus lo miró fijamente. Los recuerdos de su pasado pasaron por su mente. Había odiado a Brad durante tanto tiempo, pero ahora de pie aquí, Marcus vio la verdad. Brad también había sido víctima de su educación, del odio de su padre, de sus propios intentos equivocados de afirmar el control en un mundo que lo había dejado impotente. Eso depende de ti, Marcus, dijo después de una larga pausa. No puedo decirte quién ser, pero sé esto mucho. Nadie está más allá de la redención, si lo desea lo suficiente. Brad tragó saliva, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No sé si puedo arreglar todo lo que he hecho, Brad admitió, ni siquiera sé por dónde empezar. Marcus dio un paso atrás cruzando los brazos mientras miraba a Brad. Empieza por ti mismo, dijo, simplemente no será fácil, pero si realmente quieres cambiarlo resolverás. Por un momento ninguno de los dos habló. El peso de todo lo que había pasado entre ellos colgaba pesado en el aire, pero por primera vez, Marcus no se sintió aplastado por ello. El odio, la ira seguía ahí, pero ya no lo controlaba, se había elevado por encima de eso, se había convertido en el hombre que estaba destinado a ser, y nada de lo que Brad había hecho podía cambiar eso. Cuando Marcus se giró para irse, la voz de Brad lo detuvo. Marcus, gracias por salvarme. Marcus no se giró, pero su voz era tranquila, firme. No me agradezcas todavía, Brad. Demuestra que te lo merecías. Saliendo de la habitación de Brad, Marcus sintió una extraña mezcla de emociones. No había una sensación emocionante de satisfacción, ninguna oleada de felicidad por haber enfrentado su pasado. Lo que sintió fue algo mucho más tranquilo, una paz más profunda. Durante años, Marcus había llevado el peso de la crueldad de Brad con él, dejando que alimentara su deseo de tener éxito, de elevarse por encima de las personas que dudaban de él, pero ahora, de pie en el pasillo del hospital, Marcus se dio cuenta de que lo había impulsado todos esos años, la ira, el dolor, ya no lo controlaban. La disculpa de Brad, cruda e imperfecta como era, había desbloqueado algo en Marcus. Una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo se había abierto lo suficiente para dejar entrar la luz. El perdón no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana, pero Marcus ahora sabía que era posible. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día. Mientras caminaba hacia la salida, los sonidos familiares del hospital zumbido a su alrededor, Marcus se sintió más ligero. Había salvado la vida de Brad y al hacerlo, también había salvado una parte de sí mismo, la parte que se negaba a ser definida por su pasado. Se había elevado por encima del odio, por encima de la ira, y se había convertido en algo más afuera. El sol comenzaba a ponerse, arrojando una cálida luz dorada sobre la ciudad. Marcus respiró profundamente, sintiendo que el aire fresco llenaba sus pulmones. Había hecho lo correcto, había elegido el camino que le permitiría seguir adelante, no por Brad, sino por sí mismo. Brad tendría que enfrentar sus propios demonios y remordimientos, pero Marcus finalmente había dejado ir la carga que había estado cargando durante tanto tiempo, que era libre.